Enoc, el hombre que caminó con Dios. Génesis capítulo 5, verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Algunos héroes se hacen en un momento, otros son definidos por toda una vida. Ese fue sin duda el caso del líder cristiano del siglo IV, Atanasio, cuyo heroísmo fue demostrado a lo largo de muchas décadas por su firme negativa a hacer concesiones cuando las personas que había en todo su mundo se unieron contra él. Atanasio ministró en Alejandría, Egipto, durante una época de transición épica dentro del Imperio Romano. El emperador Constantino recientemente había puesto fin a la persecución contra los cristianos, cambiando la situación social para ellos drásticamente o dramáticamente, la aceptación y el descanso recién encontrado de la iglesia. Sin embargo, fueron breves debido a los errores subversivos de un falso maestro llamado Arrio. Este señor llamado Arrio, este falso maestro llamado Arrio, en juego estaba nada menos que el entendimiento bíblico de la deidad de Cristo y por lo tanto la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la deidad de Cristo siempre había sido una verdad esencial para la iglesia de Cristo, desde la época de los apóstoles, pero el hereje Arrio desafió de forma arrogante esa realidad. Atacó con dureza, afirmando con descaro que el Hijo de Dios fue meramente un ser creado, que era inferior y no igual a Dios el Padre. Para establecer una comparación moderna, podríamos pensar que Arrio es un testigo de Jehová, o se dice que Arrio es el fundador de los testigos de Jehová, aún como el padre de los testigos de Jehová es Arrio. Negó la deidad de Cristo y por lo tanto destruyó el evangelio verdadero, cambiándolo por un sustituto condenatorio. Aunque sus puntos de vista fueron denunciados abrumadoramente en el Concilio de Nicea en el año 325, siguieron siendo populares incluso después de su muerte, que fue en el año 336 después de Cristo. En el año 321, Atanasio, que entonces tenía solo 23 años de edad, comenzó a escribir contra las falsas enseñanzas de Arrio. 7 años después, en el año 328, se convirtió en el pastor de la iglesia en Alejandría, una de las ciudades más influyentes en el Imperio Romano. Apropiadamente conocido como el santo de la terquedad, Atanasio dedicó su vida y su ministerio de modo incansable a defender la deidad de Cristo y a derrotar la herejía arriana. Por esa postura valiente que demostró y que invirtió todos los años valiosos de su vida, los arrianos no solo eran populares, sino también tenían poderosos aliados políticos. Incluso lo tenían como aliado a Satanás y a todos sus huestes, lo tenían como aliados. Como resultado, la vida de Atanasio estaba constantemente en peligro, porque se estaba enfrentando a políticos, a autoridades. Los arrianos, es cierto que no solo eran populares en algunos lugares, sino también en la clase alta. Como resultado, ¿cómo estaba la vida de Atanasio? Estaba constantemente en peligro. Fue desterrado de Alejandría en 5 ocasiones, pasando un total de 17 años en el exilio. Todo ello porque se negó firmemente a hacer concesiones. El inquebrantable pastor murió en el año 373, después de haber guardado con toda diligencia la sana doctrina durante más de medio siglo. Y el Señor recompensó su fidelidad, utilizando a Atanasio para mantener su dedo en el dique y retener la inundación de herejía en un momento crítico en la historia de la iglesia. Si ese dedo no estaba puesto en ese dique como un huaico terrible, chosicano, se venía esa destructiva herejía contra la iglesia y el mundo. En los siglos después, un famoso dicho ha sido atribuido a Atanasio, aunque no puede demostrarse que él mismo lo dijera, tal vez no lo dijo o no lo dijo. La frase en latín es Athanasius contra mundum, significa Atanasio contra el mundo, o como se diría hoy, solito contra el mundo.
y tipifica de modo preciso su postura durante toda la vida contra los errores pero tan extendidos del arrianismo. Arriano y todas sus huestes. Aunque a veces parecía como si todo el imperio romano hubiera sido barrido por la falsa enseñanza, Atanasio no hizo concesiones. Atanasio no hizo concesiones. No hagas concesiones con la ideología de género. Así sientas que tu lucha, así sientas que estás luchando solo, así sientas que todos están contra ti, no te rindas, porque Atanasio es un claro ejemplo de lo inquebrantable, de la resistencia. Atanasio no hizo concesiones. Durante aquellos largos años en el exilio, cuando se sentía casi completamente solo, se negó a ceder. No cedió. Y eso lo convirtió en un héroe moderno de la fe. Los héroes de la fe están en el libro de Hebreos, pero a este varón, este guerrero de Dios, es un héroe moderno. Enoc es considerado adecuadamente así como héroe por la misma razón. Se mantuvo firme durante un largo periodo de tiempo, al igual que Atanasio. Se opuso con valentía a los falsos maestros de su época, confrontando con coraje las opiniones públicas de la sociedad en la que vivía, incluso en medio de una civilización corrupta y perversa, tan malvada que el Señor decidió destruirla enviándole un diluvio. Enoc se negó a hacer concesiones. A veces, sin duda, se sintió solo, como si todo el mundo estuviera contra él. Sin embargo, se mantuvo firme en el Señor. El autor de Hebreos resumió el legado de Enoc con estas profundas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Hebreos 11:5. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué tremendo el testimonio del libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5! Sorprendentemente, lo hizo no solo durante... En la historia de la humanidad hay hombres que jamás murieron. Durante pasadas generaciones de historia humana, de los miles de millones de personas que han vivido en esta tierra, solamente 2 no murieron nunca. Aunque aquellos notables individuos estuvieron separados por muchos siglos, sus vidas comparten sorprendentes similitudes. Ambos eran profetas de Dios. Ambos advirtieron a los malvados del juicio que llegaría. Ambos vivieron en una época en la que seguir al Señor era totalmente impopular, y ambos se fueron al cielo sin experimentar la muerte física. El segundo de esos hombres fue el profeta Elías. Confrontó con valentía la adoración a los ídolos de su época, llamando y amenazando a Israel para que regrese al Dios verdadero. A veces también se sintió solo, como si el mundo entero estuviera contra él. Sin embargo, permaneció fiel, aunque vivió en constante peligro. Le hubieran matado si hubiera sido capturado. Elías sobrevivió hasta el día que Dios envió un carro de fuego para transportarle a su hogar eterno. Un día, mientras el experimentado profeta iba caminando con su alumno Eliseo, ¿recuerdan ese momento tan especial? Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, como dice Segunda de Reyes 2:11. Mientras el asombrado Eliseo observaba el hecho boquiabierto, su estimado compañero fue arrebatado por Dios. En un momento, con una ráfaga de viento sobrenatural y un relámpago de brillantez cegadora, desapareció para no ser visto en la tierra nunca más, hasta que hizo una breve aparición en forma glorificada en el día de la transfiguración de Jesús. Lo recordarán ustedes. Un milenio antes, Dios había arrebatado a otro hombre de la tierra en forma similar. Durante 3 siglos, este piadoso predicador caminó con el Señor en una íntima comunión y justa obediencia. Su viaje temporal terminó un día mientras caminaba con Dios. Enoc, sin ver muerte, fue arrebatado repentinamente al cielo. El relato bíblico concerniente a Enoc se reduce tan solo en un puñado de versículos
hallados en el libro de Génesis, en el libro de Hebreos y en Judas, junto con alguna otra mención en 1 de Crónicas 1:3 y en Lucas 3:37. Aún así, se nos da mucha información sobre él como para incluir su asombrosa historia en un libro de héroes. Al estudiar su vida, encontramos a un individuo cuyo testimonio fue tan ejemplar como extraordinario. Aunque las experiencias de Enoc fueron notables y únicas, sigue estableciendo un convincente ejemplo para que nosotros lo sigamos. Un ejemplo de una fe firme y una obediencia libre de cualquier otro tipo de compromiso que no sea el compromiso con la palabra. Enoc no fue de otro mundo, era un hombre con una naturaleza como la nuestra. El mundo de Enoc era muy distinto al nuestro por el tiempo y por la sociedad. Sin embargo, era un hombre con una naturaleza como la nuestra. La tierra aún no había sido destruida y acomodada en su actual forma por el diluvio. La esperanza de vida se medía en siglos en lugar de décadas. Enoc mismo nació solo 622 años después de la creación, en la séptima generación desde Adán. Su hijo Matusalén vivió más que ninguna otra persona, 969 años. Y su nieto Noé, ¿se acuerdan ustedes el nieto Noé? El conocido, el constructor del arca. ¿Recuerdan ustedes a Noé, el constructor? ¿A qué edad terminó? Lo terminó a la edad de 600 años. Los largos periodos de vida de ese tiempo eran posibles porque las condiciones ideales que había en ese planeta antes del diluvio, imagínense ustedes, no como la actual situación. Según Génesis 1:6, una burbuja de agua cubría por completo la atmósfera, protegiendo así la superficie de la Tierra de los efectos destructivos de la radiación ultravioleta del Sol. También creaba un entorno de tipo efecto invernadero que moderaba el clima y la temperatura, minimizaba los vientos y las tormentas y creaba las condiciones más favorables para la vida vegetal. Además, en este escenario tropical exuberante, la lluvia no era necesaria porque todo el mundo estaba regado por un sistema como un aspersor natural, un rocío que subía de la tierra, según Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6. Sin embargo, a pesar de su belleza y sus recursos naturales, la presencia del pecado en el mundo antes del diluvio había corrompido toda la vida allí. Los efectos de la caída dejaron sentir de inmediato después de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. El hijo mayor de Adán, Caín, mató a su hermano menor. Abel, ¿te acuerdan ustedes cómo lo mató a sangre fría según Génesis capítulo 4 versículo 8? Y la historia cómo fue empeorando. Uno de los descendientes de Caín, un hombre llamado Lamet, al igual que Enoc, nació de la séptima generación desde Adán. A diferencia de Enoc, no obstante, Lamet alardeaba francamente de ser asesino y polígamo, según Génesis capítulo 4 verso 23. Su francamente anarquía era algo característico de la civilización en que vivía. 3 generaciones después, cuando el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, Génesis 6:5, decidió inundar el mundo entero y desaparecer al hombre de la faz de la tierra. En términos de topografía, el mundo de Enoc tenía un aspecto muy distinto al nuestro, definitivamente. Pero la cultura en que vivía era la misma, la naturaleza era la misma, la esencia natural, la naturaleza caída era la misma, y era caracterizada por una gran corrupción, una decadencia moral en todos los sentidos posibles, y la rebeldía franca contra Dios, ni qué decir. El que la gente viviera tanto tiempo era a la vez una maldición y una bendición, como que la maldad se prolongaba. Sus largos periodos de vida le permitían desarrollarse intelectualmente y culturalmente con mucha rapidez, la cual al comienzo de la civilización humana era un elemento importante para habitar y cultivar las riquezas de la tierra, según Génesis 1:28. Sin embargo, al mismo tiempo, esa longevidad también aceleraba la degradación de la sociedad. Imagínense un dictador que viva 200, 300, 400 años, se vuelve experto como dictador.
En nuestros días sabemos lo difícil que puede ser luchar contra la tentación durante 70, 80 años. Pero ¿quiénes querían tener una vida piadosa? ¿Quiénes? Había personas que querían tener vidas piadosas en la era prediluviana. Tenían que luchar contra el pecado y soportar su impacto durante muchos cientos de años. Eso es lo que hace que ejemplos de hombres justos como Enoc sean tan notorios. Él luchó contra la corrupción de su cultura y caminó con Dios durante 3 siglos. Durante 3 siglos. Mientras la maldad abundó, también abundaron los hombres que se entregaron a la vida justa, a la vida honrada, a la vida de fe, a la vida de obediencia. Resiste. Enoc, no mueras. Permanece. El legado de la fidelidad de Enoc no es solo un ejemplo monumental a seguir para todos los creyentes, sino también una influencia penetrante y duradera sobre su propia familia. Ese impacto, imagínense ustedes el impacto que provocó en las generaciones de Enoc. Ese impacto es especialmente evidente en la vida de ¿quién? De su bisnieto Noé. Noé viene del linaje de Enoc. Aunque Noé nació 69 años después que Enoc se fuese al cielo, el testimonio de Enoc le había sido transmitido mediante su padre y su abuelo. Según el Génesis 6:9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, así como lo había hecho su abuelo, Enoc. ¡Qué tremendo! Segunda de Pedro 2:5 describe a Noé como un predicador de justicia, un modelo a seguir, un modelo que él indudablemente aprendió de los relatos que oyó del ministerio de su bisabuelo. Judas 14:15, como Enoc, Noé confrontó la corrupción de su cultura, y así como a Enoc, Dios salvó milagrosamente a Noé y a su generación de esa malvada sociedad. Imagínense, resiste, pueblo, no te dejes corromper, no vendas tu alma por un plato de lenteja. Dile no a la ideología de género, recházalo completamente.